Hola, buenos días. Bueno, pues iniciamos. Los temas que vamos a dar hoy es búsqueda de innovación. Vamos a referirnos primeramente a retroalimentar sobre los tipos de innovación educativa, donde ustedes realizaron el trabajo, y vamos a ver sobre algunos criterios que se tienen en cuenta para poder definir los diferentes modelos de innovación educativa. Y en cada uno de ellos analizaremos estos dos puntos de innovar gestión de recursos humanos e innovar a partir de investigación acción, donde le voy a dar un peso en la explicación a este tema. Y después analizaremos el significado de innovación autogestionada y su incidencia. Iniciamos. Bueno, la clasificación de innovación educativa, hay diferentes clasificaciones por diferentes autores. Vamos a hablar primeramente de esta clasificación, donde fue presentada por la Universidad del TED de Monterrey. Primeramente vamos a analizar qué es innovación disruptiva. La innovación disruptiva, bueno, fundamentalmente fue utilizada este término en las empresas, en las industrias, y era con vista, bueno, pues hacer cambios en las diferentes tecnologías y modelos, cambios bruscos, por supuesto, urgentes, con vista a buscar pues ser más eficaces y más eficientes en sus propósitos. Y partió, bueno, pues por este maestro en la Universidad de Harvard como propuesta. En el caso en el contexto educativo, la innovación disruptiva lo podemos ver como la capacidad, ese potencial, esa propuesta donde la capacidad y el potencial para afectar a todo y a todos los que actúan en el contexto educativo. Quiere decir que, como dice este autor, pues es esa capacidad que tenemos todos para poder afectar todos los aspectos que intervienen en el proceso docente educativo. Como remarco aquí, potencial de impactar a todo el contexto educativo, que permite la evolución lineal de un método, técnica o proceso de enseñanza-aprendizaje, para que haya un cambio drástico, ¿sí?, alterando toda la evolución lineal del contexto educativo, por supuesto. Eso es fundamentalmente a lo que nos referimos en innovación disruptiva en el contexto educativo. Y bueno, se relacionan los diferentes actores del contexto, los medios y el entorno mismo como tal. Un ejemplo muy claro de innovación disruptiva son las clases virtuales que tuvimos a partir de la pandemia. Bueno, han existido con anterioridad, por supuesto, en las diferentes plataformas y como modelos que tienen distintas universidades e instituciones, pero este año todos nos vimos forzados a utilizar estas y en ellas se dan como ejemplo en el aula invertida y en la utilización de diversas plataformas educativas. Todo fue un cambio brusco. Muchas instituciones que no sabían utilizar la educación a distancia, pues tuvieron que prepararse, tanto estudiantes como maestros y colaboradores, e iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje con estas modalidades. Como bien planteado aquí, puede ser una tecnología, un modelo o un proceso, desde el punto de vista de lo que le llamamos innovación disruptiva. Se puede dar en estos ámbitos: tecnología, modelo o proceso. Y este tipo de innovación sucede en un momento, de un momento para otro. O sea, no hay una preparación, no existe toda una preparación. ¿Por qué? Porque el momento lo exige, como lo decimos, un momento de contingencia, de manera radical, sin previsto aviso. Ese es algo que lo diferencia de la innovación que vamos a ver más adelante, la organizativa.
la revolucionaria, perdón. Innovación revolucionaria es un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y una modificación significativa de las prácticas existentes. Y de esa también podemos hablar de educación virtual. Quiere decir de que durante años se ha ido evolucionando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden en la clase anterior cuando vimos, bueno, que las primeras clases a distancia era vía correo y por correspondencia, y ya después entonces después de las correspondencias las sustituyen los CD-ROM, los DVD, y a partir de ahí entonces empiezan las videollamadas y posteriormente las plataformas. Entonces quiere decir que ha tenido toda una evolución para poder satisfacer estas necesidades educativas. Ejemplo de este tipo de innovación revolucionaria tenemos la Minecraft Education Edition. Microsoft ha creado un videojuego el cual es los maestros enseñan y los estudiantes aprenden mediante juegos a través de mapas interactivos de diferentes materias como ciencias, matemáticas, música social y otras más. Esto revolucionó, por supuesto, la forma de enseñar y la forma de aprender. Tenemos también como otra es la realidad virtual, esta aplicación. Como no es necesario, pues ya si no existen las condiciones para ir a un lugar determinado, ¿cómo es posible que el estudiante pueda aprender a través de estos videos de 3D? Ejemplo, recuerdo que en otra universidad donde todavía colaboro, pues era costumbre de que cada vez que comenzaba un cuatrimestre, un grupo nuevo, se le hacía una visita dirigida a la Universidad de Guanajuato, al museo antropológico que existe allí y también al museo, a la biblioteca que tiene, que es una biblioteca muy emblemática, una biblioteca que diría que sería la única en América Latina, para no decir del mundo. ¿Por qué? Porque tiene ejemplares de mucha antigüedad y muy exclusivos, entonces muy interesante. Entonces, en nuestra formación pedagógica para motivar al estudiante a la investigación, al interés por la lectura, por la sabiduría, pues siempre se llevaba a estos lugares, ayudar a motivar al perfil. Y bueno, pues cuando vino la pandemia no se pudo. Y una de nuestras maestras de informática que está llevando toda esta parte de tecnología educativa y que nos ayuda en un proyecto que se llama Innovación Educativa, que el estudiante termina con habilidades de diseñador instruccional, pues entonces ella nos comparte, nos realiza los videos y estas visitas y lo pone a disposición de los estudiantes, pero también dentro de ese proyecto, en las mismas clases, los estudiantes aprenden a hacer y a programar y a hacer sus videos. Y bueno, pues han aprendido a ir a diferentes lugares, a observar, a conocer sobre estos lugares y cómo lo aplican. Entonces, creo que esto también ha revolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la neuroeducación. Antes, la escuela tradicional no se ocupaba de estar valorando ni estar atendiendo los sentimientos del ser humano. Aprendes porque aprendes. Bueno, pues a partir de la neurolingüística se le da un peso para el aprendizaje los sentimientos. Efectivamente, nosotros los seres humanos, pues ese elemento es determinante, es fundamental. Si tú no te sientes a gusto, si no hay armonía, si no te sientes en un equilibrio mental con los que están alrededor, donde te estás desarrollando
pues por supuesto que no puede, no puede fijar los conocimientos. Entonces, pues la neurolingüística, a través, trabajando los sentimientos para que puedan adquirir esos conocimientos, es importante. Entonces se aplican diferentes estrategias, las que sean presenciales, a través de dinámicas grupales, dinámicas de juegos, ¿sí? Como dinámicas de interacción, también entre juegos, ahorita virtual. Entonces la utilizamos mucho. Quiere decir que la clase ha ido evolucionando, por eso que le decimos innovación revolucionaria, por los cambios que se han dado. Y tenemos este ejemplo también de inteligencia artificial. Ustedes conocen que el hombre se ha buscado dentro de sus objetivos cómo mejorar la calidad del ser humano. Ejemplo, está la corriente filosófica transhumanista. Esta corriente filosófica permite que el hombre esté buscando constantemente diferentes métodos, vías y estrategias para que el hombre mejore su calidad de vida. Y esta es una corriente filosófica donde hay muchos científicos que están incluidos. Bueno, la inteligencia artificial está incluida aquí, pero desde el punto de vista utilizando la tecnología virtual. Y aquí vemos esta aplicación que se llama Chatbot, que se utilizan, lo van a ver ustedes, por ejemplo, cuando ustedes van a una plataforma, en este caso de una plataforma de servicio de cable de televisión o telefonía, un ejemplo, y ustedes quieren algún comentario y dicen en la parte de abajito, dice chat asistente, y usted escribe y en ocasiones pues le responden y usted dice, ¿cómo es posible? Bueno, es una base de datos donde aparecen una gran mayoría de las dudas que ya, o preguntas que tenemos nosotros como participante en esas plataformas. Entonces pues usted responde y ellos están programados para entonces darte la respuesta. Bueno, pues en el caso también de la educación existe. Quiere decir que existen diferentes unidades, diferentes asignaturas en diferentes niveles educativos, donde en sus plataformas el estudiante pregunta y no hay un maestro físico, sino es esta aplicación la que te responde a la duda. ¿Se podrán imaginar entonces cómo ha revolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, y aquí estamos viendo la innovación incremental. La innovación incremental yo lo estoy poniendo con estos dos ejemplos. Como bien se plantea aquí, es un cambio que se construye en la base de los componentes de una estructura ya existente. Quiere decir que son cambios de algo que ya está realizado. ¿Para qué? Esto permite que refine y mejora un elemento, una metodología, una estrategia, un proceso, un medio de empresa o un procedimiento ya existente. Ejemplo, la planeación didáctica por objetivo y la planeación didáctica por competencias. La planeación didáctica por objetivo es la que tradicionalmente siempre nos hemos aplicado y que fundamentalmente lo relacionamos con la taxonomía de Bloom. Son habilidades cognitivas, pero no atendemos la parte afectiva ni la parte aptitudinal. Bueno, hace unos años, a partir de que se insertó los pilares de la educación propuesto por la UNESCO, donde plantea de que el educando debe aprender, o sea, debe desarrollar, se desarrolla a través de una formación integral, cuando el aprendizaje se relacione a través de estos pilares. ¿Cuál es? El aprender el aprender a saber, el aprender a hacer, el aprender a hacer, el aprender a convivir. Entonces, pues por eso hay un cambio de la planeación didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje por objetivo a competencias. ¿Pero de dónde se retoma? Se retoma el que ya estaba hecho en la estructura de objetivo para entonces darle otro cambio en función de los requerimientos, de las necesidades de los educandos. Quiere decir que
que es basado en el aprendizaje del estudiante. Este es un ejemplo de innovación incremental, entre otros tantos. Estos tipos de innovación nos conlleva a ver diferentes modelos de innovación educativa que se mezclan. Y esos modelos lo vamos a ver ahorita de manera independiente, pero ellos se mezclan entre sí. Escudero, en su análisis, plantea que el modelo de innovación parte de un enfoque teórico, por eso que la investigación es determinante. La investigación te permitirá, pues, tú conocer y profundizar sobre esas problemáticas y esas necesidades que existen, conjuntamente conocer más tu objeto de estudio para poder entonces definir y plantear las estrategias o procesos, procedimientos para ese cambio. También plantea el microproceso o etapa de orientación y la fuente de cambio. De aquí entonces se derivan 5 modelos de innovación educativa. El número 1, sistémico ambientalista. Sistémico como todo proceso, o sea que está en sistema. Parte del análisis de necesidades, de las problemáticas, para poder entonces identificar y seleccionar y definir las estrategias de solución para mitigar o disminuir las mismas, poder desarrollar y aplicar esas estrategias para poder evaluar y a partir de la evaluación pues poder determinar qué está bien, qué no está bien, insertar qué es la retroacción y de nuevo otra vez ver qué incidencia tiene sobre esas necesidades. Como todo un sistema. Tenemos el modelo de innovación organizativos y este modelo que plantea, como dice, se le da una atención especial al contexto y a la dinámica organizativa en que funciona la innovación, donde pues se toman conciencia de una situación que debe cambiar, ¿sí? Todos tienen que estar, todos tenemos que participar a través de la comunicación y la publicidad. Bueno, pues qué importancia tiene para ese cambio involucrar todo, cuando todos nos involucremos y conozcamos sobre estas particulares y tomemos conciencia, pues nuestra responsabilidad aumenta y nuestro nivel de cooperación y colaboración también. Bueno, elaboración de estrategia, la adopción y el desarrollo, la evaluación sucesiva y formativa y reconducción de cómo debe desarrollarse, ¿sí? Entonces, aquí, como decimos, organizativo es el cómo se va a desarrollar estos cambios, desde de dónde parten, quiénes se involucran, cuándo se involucran y mediante qué medios y estrategias y técnicas se van a desarrollar. Y tenemos el modelo centrado en estilo de decisión, como decimos, estilos de decisión. Hay que ver aquí que los estilos de decisión pueden ser diferentes y están ligados, pueden ser de manera colectiva, de manera individual, dependiendo de sus clasificaciones, dependiendo del tipo de liderazgo, que si autocrático, que si democrático, que si liberal, etcétera. Entonces, pues, hay que tenerlo presente. Y tenemos el número 4, que es centrados en los individuos. En los individuos, donde yo puse 2 ejemplos. Es una innovación donde hay que ver las peculiaridades de los que están inmersos en esa innovación. No vamos a innovar y no nos interesa qué sienten o qué tanto interés tienen los estudiantes sobre estos cambios. Igual que en el caso de los maestros, igual que en el caso de los colaboradores o administrativos, que no lo puse aquí, puse estos 2 ejemplos nada más. Bien, lo que sí hay algo importante, para nosotros poder innovar y tenga efectividad, aparte todo el ámbito organizativo, conjuntamente toma decisiones, ¿sí? y hacer toda nuestra planeación en función de como un sistema, pues también hay que involucrar a todos,
¿Por qué? Porque el nivel de conciencia aumenta. Al aumentar, el nivel de compromiso también aumenta. Y al aumentar el nivel de compromiso, la responsabilidad de cada uno también es meritoria. Y el último, que lo puse bien grande y subrayé, de investigación, decisión y difusión. Todo parte de la investigación. Es determinante la investigación. Un plan de acción donde tú puedes aplicar mediante diferentes estrategias y puedas diagnosticar y saber si realmente estas son las necesidades. ¿De dónde parten las necesidades y los problemas? Pues mediante la indagación, ¿sí? Y para nosotros reafirmar esa indagación pronta, pues nos tenemos que basar en el método científico, a través de una observación directa, a través de cuestionarios, entrevistas, cuestionarios o experimentos. Entonces, ¿para qué? Para definir ese plan de acción. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Si tenemos que aplicar un experimento, si tenemos que poner, si tenemos que, qué bibliografías, con qué autores tenemos que profundizar, si realmente lo que se dijo concuerda con las teorías que ya existen. Entonces, todo parte de la investigación, donde se toman decisiones y, como dice, hay que difundirla. Todos tenemos que participar. Bien, aquí vamos a analizar las diferentes prácticas que se dan para la innovación en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la innovación institucional encontramos las prácticas que se le llaman prácticas políticas y las prácticas administrativas. Las prácticas políticas es la que se establece a través de negociación en solución de conflicto, igual que aquellas prácticas políticas que se definen a través de la toma de decisiones, que cada vez que se hace una innovación, pues no es que un maestro, no es que un directivo ya hice esto, lo quiero, lo vamos a implementar. No vamos a ver desde el punto de vista que dicen las normas políticas, ¿sí? Que dicen las políticas, las normas, las reglas, tanto de los planes curriculares como desde el punto de vista administrativo. Y desde el punto de vista también de las teorías. Por supuesto que sí, no vamos a incluir algo que no le corresponde. Por ejemplo, Piaget, vamos a incluir alguna estrategia que es para niños de 0 a 2 años y no solo vamos a incluir a estudiantes más de 12 años, porque no tiene efectividad. Entonces también tenemos que valorar esa parte. Pero bueno, eso yo me refiero desde el punto de vista, esta parte que estoy hablando de Piaget vendría más en el segundo aspecto. ¿Sí? Yo me estoy refiriendo más a las normas estas administrativas que tenemos que tener en cuenta a la hora que se implanta algo nuevo. Y las prácticas administrativas, como dice, todo parte de la planeación. En ocasiones tenemos que preparar. Acuérdense cuando hablamos del cambio en lo que es en la administración organizacional, tiene sus diferentes etapas. Un cambio que tú no eres capaz de tenerlo presente en las diferentes etapas, pues los resultados son funestos. Entonces hay que planear, hay que dirigirla, hay que organizarla, hay que comunicarse y hay que evaluarla. Hay que definir cómo la vamos a evaluar. Entonces esta parte es una parte que hay que atenderla también. O sea, aunque yo soy docente, pues tengo que atender esa parte y yo quiero innovar. Y tenemos la innovación curricular. La innovación curricular que son todas las prácticas de elaboración de diagnóstico de los diferentes modelos, de las estrategias que se están ejecutando y que están, ¿sí? Igual que recolectar información de las que se están aplicando, la práctica estructural de los currículos también a través de los modelos, los diferentes enfoques que tienen esos programas, esos planes curriculares, si corresponden con la realidad, con lo que se quiere, y las prácticas de evaluación curricular, que son la definición también de modelos y diferentes construcción de estrategias. Entonces,
Ya esta parte es un ejemplo que le puse anteriormente, donde nosotros vamos a ver si los planes de estudio se corresponden con la realidad que tenemos ahorita, con el tipo de estudiante que tenemos. Recuerden que todos estos planes de estudio lo trabajan, lo autoriza la SEP. Pero también nosotros, pues cada 4 años que termina una generación, se hacen actualizaciones. Y es donde vienen los cambios, donde nosotros podemos innovar. Pero todo se trabaja en 4 años. Quiere decir que estamos hablando de innovaciones prácticamente de crecimiento y revolucionarias, según los modelos. Y por último, tenemos la innovación autogestionada. ¿Qué es la innovación autogestionada? Cuando le dice el nombre autogestionada, viene de auto, ¿sí? Dentro, nosotros. Gestión. Nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer. Tú, por los mismos medios, busca esas condiciones. ¿Cuáles? Vamos a buscar proveedores, vamos a buscar recursos materiales, recursos didácticos, recursos financieros, nos vamos a organizar, etc. Aquí le puse proceso ejecutivo en el uso de cualquier método, habilidad y estrategia, a través de las cuales los partícipes de una actividad pueden guiar el logro de sus objetivos, predominando la autonomía y el liderazgo para la toma de decisiones, así como procesos de autogestión. Ejemplo, la administración de recursos materiales y humanos. En los cambios del proceso docente educativo, un maestro detectó una problemática, alguna necesidad y él quiere hacerle una innovación, pues él lo puede hacer, ¿por qué no? Porque le compete a él en su salón de clase, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un grupo. Y él quiere definir, hay una metodología que aparece en su planeación o en su cuaderno de guía para la clase y él quiere hacerle algún cambio. ¿Sí? Entonces, bueno, pues todo tiene que partir de investigar, tiene que partir de esa necesidad, investigar la necesidad, la problemática, el impacto que tiene, conocer un poquito más el objeto de estudio para definir sus estrategias, el cómo, cuándo, dónde lo vas a hacer y evaluar y a ver qué tan efectivo entonces ese fue el cambio que se dio durante un tiempo determinado. Y esa es la innovación. Entonces, autogestionada porque no tuviste que ver a nadie, quiere decir que tú misma gestionaste con tus mismos recursos. Es en el plano individual como en el plano colectivo, a través del trabajo en equipo. Pero vamos a ver qué tipo de trabajo en equipo. ¿Qué características tiene que tener la innovación autogestionada? ¿Qué incidencia para que realmente sea efectiva? Tiene que cumplir con estas características. Tiene que ser autónoma. Cada participante debe proponer sus postulados para esa innovación. Liderazgo, donde tomes decisiones, también las consultes, por supuesto, pero que parte de tus ideas, de tu pensamiento crítico. Responsabilidad individual y colectiva. Individual porque cuando lo haces tú, y colectiva cuando trabajas en equipo. Ya hablamos de toma de decisiones, por supuesto. Está relacionada con liderazgo. Y autogestiva, ¿por qué? Porque nosotros como colaboradores podemos buscar esas vías, esos medios, gestionar esos recursos. ¿Para qué? Para lograr nuestros objetivos. ¿Cuál? Los diferentes cambios de lo nuevo que va a surgir como propuesta. Y puse aquí equipo de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque los equipos de alto rendimiento son importantísimos. Cuando trabajamos en proyectos de innovación masivo, o sea, con colaboradores, el equipo de alto rendimiento no es el equipo tradicionalista, no, es un equipo de alto rendimiento donde
los intereses individuales se subordinen a los intereses del colectivo, donde todos tienen el mismo nivel de participación y responsabilidad para lograr los objetivos. Bueno, ¿qué hemos visto? Hemos visto, retroalimentamos los tipos de innovación, vimos los diferentes modelos de innovación educativa con sus criterios, analizamos las dimensiones desde el punto de vista de las prácticas que se desarrollan esta innovación en dos elementos, institucionales y curricular. Y por último, vimos el significado y la incidencia de la innovación autogestiva. Muchas gracias. Con esto hemos concluido el programa. Solamente comentarle que para el viernes de la próxima semana deben realizar el caso práctico que le orienté para que lo lean, lo analicen y ustedes definan qué modelo pueden relacionarse, ustedes proponen para llegar a esa propuesta que está allí y argumentarlo, por supuesto. Y por último, entregar este proyecto de estrategia de innovación educativa que tiene el 30%, basarse en la retroalimentación que le puse en la primera ocasión y bueno, pues ver también este primer avance que ustedes entregaron. Muchas gracias por todo y ya le estaría dando su calificación final y fue un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias y un gran saludo afectuoso, por favor. Buen día.